Vamos a hablar de cumplir con la normativa, que no solo es cosa de grandes empresas, señores, porque las pymes también están obligadas a hacerlo, aunque muchas veces no lo sepan del todo y puedan creer que con tener un par de documentos firmados todo es suficiente. Pues no, desde la protección de datos al cumplimiento normativo en el sentido amplio de la palabra, pues hay errores que se pueden repetir en este tipo de empresas. Fallos pequeños en descuidos cotidianos, pero que pueden cambiar con consecuencias importantes que podemos tener en las empresas. En este episodio en el que les estamos hablando de cumplimiento normativo de la mano de Audidat, vamos a hablar con un especialista en cumplimiento normativo como es Matías Martínez desde Audidat. Matías, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, ¿qué tal? Bueno, muchas empresas creen que están haciendo ese cumplimiento normativo, pero realmente, ¿qué cumplimiento normativo es el que tenemos que hacer en las empresas y sobre todo en las pequeñitas? Sí, además lo has dicho muy bien en la introducción, ¿no? El cumplimiento normativo va más allá de tener un conjunto de documentos, un conjunto de papeles o de firmar una serie de documentos, ¿no? Y eso genera una falsa sensación de seguridad en la empresa que, como bien has comentado, en errores cotidianos, que suele ser lo que vemos habitualmente, que significan importantes sanciones para la propia empresa, ¿no? El cumplimiento normativo va más allá de que se introdujo en el mismo el concepto de la responsabilidad proactiva, ¿no? Que tenemos que tener una especial atención en el cumplimiento del mismo. La protección de datos es a que todos estamos acostumbrados, porque desde hace muchos años pues es algo que estamos acostumbrados a firmar, a que nos la expliquen, etcétera. Pero tenéis que pensar que desde el año 2020 hasta el 2026 que estamos ahora, este cumplimiento normativo ha evolucionado, dejando la protección de datos como un pilar fundamental, lógicamente, pero apareciendo otro tipo de cumplimientos que la empresa debe de implementar, como puede ser, por ejemplo, el protocolo antiacoso, ¿no? Pensamos en el plan de igualdad, que es obligatorio para las empresas de más de 50, pero todas las empresas que tengan de trabajadores tienen que tener implementado su protocolo antiacoso. Entonces, es algo que muchas de ellas desconocen y, como decimos, ante una inspección laboral pues podría sufrir una sanción o un apercibimiento. Mira, nosotros, por ejemplo, que somos una pyme, ¿no? Porque cuando hablamos de pyme hablamos de menos de 50 trabajadores, ¿no? Bueno, ¿O qué entendemos por pyme? Sí, el rango es superior porque estaríamos hablando de hasta 150 trabajadores, pero ahora mismo, por centrar un poquito nosotros la atención, ¿sí? Vamos a concretarlo en las de menos de 50, porque sí que es cierto, vale, que el cumplimiento normativo tiene como una barrera importante entre cumplimientos para menos de 50 y cumplimientos para más de 50 que veremos. O sea que ahí estamos el cambio, ¿no? Ahí tenemos el cambio. Y luego hay otros que son por sectores. Pero bueno, la frontera importante está en los 50 trabajadores. Errores habituales que cometemos en este tipo de empresas, nosotros no, porque tenemos a Audidat con nosotros, pero ¿cuáles son esos errores habituales? Pues normalmente pensamos que estamos haciendo las cosas bien y tenemos una falsa sensación de seguridad. Porque me he descargado un documento de internet y creo que es suficiente, o porque tengo externalizado el servicio pero lo único que me han entregado es una documentación y creo que con eso es suficiente, cuando realmente lo que tenemos que ser capaces es de demostrar que en nuestro día a día aplicamos el cumplimiento normativo. Los cumplimientos normativos de papel no valen. El comprar un documento y dejarlo en la estantería no es suficiente. Entonces, el éxito para evitar cualquier tipo de sanción está en que tengamos esa trazabilidad que demuestre que en nuestro día a día lo tenemos implementado, en cláusulas, en la página web, en el trato, en las formaciones a los trabajadores, en las propias consultorías, porque el cumplimiento normativo se trata de documentos vivos, ¿no? Tienen actualizaciones, hay que hacer ese tipo de actualizaciones, hay que implementarlas cuando van surgiendo, dependiendo de la autoridad de la que provenga. Pero, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos es muy dada o es habitual que emita guías en los que va realizando distintas actualizaciones. O hace poco, ¿no?, que la Autoridad Independiente de Protección al Informante, con el canal ético, indicó que todos los que tuvieran el canal ético implantado por obligación legal tenían que dar de alta al responsable del sistema. Es algo que a lo mejor quien tenga un canal ético implementado cree que lo tiene bien, pero no ha recibido esta información por parte de su consultora, que tenía de plazo hasta el 10 de abril
para dar de alta al responsable del sistema. Cuando hace referencia a sanciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo pueden sancionar a una empresa? No sé si es una sanción económica o de otro tipo. Pues las sanciones pueden ser de varios tipos. Tenemos lógicamente la primera, la reputacional, porque al final el daño reputacional, cuando sufres cualquier tipo de brecha de seguridad, por ejemplo, y tengo que informar a mis clientes, a mis usuarios de que he sufrido esa brecha, pues mi imagen y que tenemos casos recientes. Sufre ese daño, pero también pueden llegar a ser económicas y además económicas muy importantes. En protección de datos, por ejemplo, es hasta el 20% de la facturación anual o 20 millones de euros. En planes de igualdad estaríamos hablando de hasta 225.000 euros. O sea, estamos hablando de sanciones que son muy elevadas. Entonces, el mayor peligro que tienen hoy en día las empresas es esa falsa sensación de seguridad. Pensar que lo tienen bien, pero realmente que no sea así. ¿Y qué miran realmente los organismos como la Agencia de Protección de Datos o la Autoridad Laboral? Bueno, ¿cómo lo revisan? Sí, realmente para estas empresas de menos de 50 tenemos el mayor peligro seguramente en la Agencia Española de Protección de Datos. Mayor peligro no, porque está para ayudarnos, pero que podamos sufrir este tipo de situaciones. Un error humano de un trabajador puede acarrear una denuncia de un usuario o de un cliente, y eso seguramente con la protección de datos bien implementada, pues podremos defender que ha sido un error humano y se quedará en un apercibimiento. Pero el problema no es lo que inicia la denuncia, el problema es la auditoría posterior que hace la Agencia Española de Protección de Datos, que van a mirar que todo esté perfecto. Y en este tipo de situaciones, en nuestras empresas, en nuestro día a día que nos come el tiempo y que vamos hasta arriba, pues es muy probable que algún punto se nos haya podido escapar. Entonces, por eso les recomendaría que se apoyaran en expertos para que les llevaran todo el cumplimiento normativo y evitar este tipo de situaciones. Y aquí la inteligencia artificial que ha llegado a las empresas, ¿esto cómo se gestiona, bueno, Matías? Porque también tenemos responsabilidad ante eso, ¿no? Además, el próximo mes de agosto entra obligatorio la IA responsable, la inteligencia artificial responsable, obligatorio para todas las empresas. Creo que dedicamos un episodio de esta serie más adelante para explicarlo, pero cuando hablamos de que tenemos que estar actualizados y tenemos que estar realmente recibir este tipo de actualizaciones, pues las empresas tienen que tener en cuenta que si están usando inteligencia artificial, tienen que ver cómo la están usando. Y hay una norma que es la IA responsable, que a partir de agosto es obligatoria, en la que se mide la madurez de la empresa y dependiendo del uso que hagan de la inteligencia artificial, pueden adoptar una serie de medidas, puede ser básico, medio o avanzado. Pero bueno, como te digo, profundizaremos en este tema en otras. Así dejamos ahí el gancho un poquito para que nos escuchen. Pues sí, porque yo quiero saber de todo eso, porque la inteligencia artificial está en todo tipo de empresas, sean pymes, sean empresas grandes, y en los autónomos y en todo está la... Y además recordar, siempre decimos lo mismo, todo se puede hacer, pero bien hecho. La diferencia entre que yo reciba una sanción o no está en hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas es sencillo. Es sencillo cuando estoy bien asesorado y cuando realmente estoy apoyado en expertos que me van asesorando en cómo hacer las cosas. Claro, esto me lleva a pensar, Matías, que no solo firmar un documento, que tú vengas y digas, tenemos que hacer esto, lo firmo y adiós y guardo el documento. No, hay una formación, hay una preparación, hay que hablar con los trabajadores, ¿no? Sí, porque hay que desarrollarlo dentro de la entidad. Cuando decimos que el cumplimiento normativo y sobre todo la protección de datos tiene que ir desde el diseño, es que realmente lo tenemos que tener en cuenta para cualquier acción que vayamos a hacer. Imaginar que vais a organizar un concurso o una acción a través de Instagram, ¿no? Que es algo muy habitual hoy en día. Pues lo puedo hacer, pero necesito que me asesoren cómo hacerlo bien, porque si no podré cometer un error que puede implicar esa sanción, sea percibimiento, sea sanción económica o de cualquier tipo. Pues como digo, si estoy bien asesorado lo haré bien y dormiré tranquilo, mientras que si por el contrario lo hago como creo que debe de hacerse, pero cometo un error, como decimos normalmente, cosas que por el uso y costumbre hacemos pensando que está bien, pero que no está realmente bien, ¿no? Entonces realmente el llegar a cumplir cuando estoy bien asesorado es fácil. ¿Y cuál es el primer paso para estar bien asesorado? Bueno, pues yo realmente recomendaría que buscaran una consultora que tuviera la experiencia y que realmente tenga esa experiencia y ese bagaje de muchos años para poder darnos ese asesoramiento, que podemos ser nosotros como hay otras en el mercado que también podrían ser. Pero sí que es importante que busque una consultora que le genere confianza y que vea que en su día a día están pendientes de esa actualización, de esa proactividad y que está pendiente del cliente. Bueno, yo ya que estamos hablando de Audidad, diré que además trabajan a nivel nacional
profesional, que no solo porque tengan la sede en Albacete, trabajan para toda España, y que el cumplimiento normativo no es un papel, no es un documento que tengamos que firmar y dejar guardado, que es algo más que está en la empresa en el día a día, ¿verdad? Así es, ese es el resumen perfecto de... Pues muchísimas gracias, Matías Martínez, desde Audidat. Muchas gracias, María.